La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Una nueva campaña en relación a alertar sobre los peligros del tránsito ha aparecido en las calles y también a través de las redes sociales y la televisión. Está protagonizada por el mítico actor nacional Guido Becchiola, quien tiene una propiedad, es como una especie de Benjamin Button. No envejece el gran Guido. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Guido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá con esta nueva campaña que habla de los peligros del manejar sin concentración al volante en la actualidad, pero que hace unos años era relacionado con las despreocupaciones al manejar y al estar en poca atención con el tránsito. ¿Qué te ha parecido todo esto, Guido? Bastante inesperado, voy a decirlo. Fue bastante inesperado esta propuesta. Por más que me la venían ofreciendo desde hace años, rondaba la idea de hacer el comercial y de revivirlo y todo, desde el 2012. Me llamó la atención que, bueno, siempre volvían, cada cierto tiempo volvía la idea, volvían a ofrecérmelo y hasta que llegó este año, creo que dije, ya, esta es la última oportunidad que lo tengo que pensar porque ya después no voy a poder hacerlo. Y la verdad es que fue lo que más me llamó la atención de toda esta historia fue un poco como cómo se armó, en el fondo, que fueran ambos comerciales juntos, que la frase final, que dijéramos que han pasado 30 años y no aprendemos nada, que esa era la frase original. Sí. Fue lo que un poco me enganchó, y ahí empezamos a trabajar con el director, conocer al director, conocer la gente, ver si podíamos armar ese comercial, porque era muy complejo, no estaba la idea de hacerlo tan al pie de la letra como el primero, y hasta que después se llegó, claro, que iba a ser al pie de la letra. Obviamente surgen los miedos de cómo se va a ver eso, cómo va a resultar, y fue un gran trabajo de Coica y de la productora y de todo el mundo que trató de hacerlo. Se le puso mucho empeño y creo que resultó bien, por lo menos. Sí. Sí, es lo que se observó durante estos días de fiestas patrias, que sabemos que son extendidos también para lo que se viene. Ahora es el 18 chico, mucha gente se tomó la semana completa, pero en comparación al año pasado al menos hubo mucho menos accidentes, mucho menos fallecidos, y en ese sentido, bueno, si lo atribuimos también a esta campaña y a la campaña en general, funcionó. Pasó harto tiempo, pero también, bueno, es un llamado que se extiende al final, y me imagino que ahí te sientes feliz y responsable de lo que continúa en cuanto al mensaje que deja este comercial. Yo creo que para mí, en el fondo, bueno, era mucho pedirme que uno, en el fondo, que con un comercial que salga 2 días antes o 3 días antes, logre cambiar una cultura. Si aquí hay un problema, que tenemos una cultura nuestra, tenemos que hacernos cargo de que no le hemos tomado el peso a manejar curado, en el fondo, o sí, con estado de ebriedad, o con copete en el cuerpo. Ahora, el comercial, lo interesante que tiene es que mi personaje es el único personaje que no toma y que no está curado, y que en el fondo en el jeep que va ahí muestra los prototipos de posibles conductores que cuando uno va a un carrete y está con amigos, muchas veces cualquiera de esos personajes podría haber ido manejando ese auto. Claro. Y se va, y finalmente, porque el que va curado es obvio que podría chocar, es obvio que le podría pasar lo peor. Pero aquí le ocurre al que no está tomando y en el fondo por tomar una mala decisión y por no ir concentrado, en el fondo. Eso lo dejamos desde el comercial 1 y en este también. Yo lo quise dejar bien claro porque para que no se confundiera la cosa. No solo a los jurados les pasa a cualquiera que nos vaya, que desde que ponen las manos en el volante, uno se hace responsable de las personas que están contigo dentro del auto y los que están fuera, o lo que va pasando afuera. Y un poco ahí uno hace una reflexión, y hoy día, después dándole muchas vueltas, el tema del celular creo que se ha vuelto un arma muy heavy que ninguno de nosotros le ha tomado el peso. Creo que se ha hecho tan natural tomar el teléfono y revisarlo y mirarlo todo el rato, que uno no se da ni cuenta, lo hace instintivamente a veces en el auto. Sí. Que uno mira un WhatsApp o mira algo, y no solo también pasa con las personas que van manejando. Yo creo que también hay que reflexionar sobre las personas que van caminando en la calle. Hay mucha gente que va paviando en la calle, caminando, mirando el teléfono y no mirando. Obviamente el que va manejando y atropella a otros se la lleva un poco más dura, porque por una comparación de tamaño, el auto siempre va a ser mucho más obvio que va a arrollar a alguien, el afectado queda peor.
Pero tenemos que analizar por qué estamos tan pegados en el teléfono y no tomando las precauciones y no teniendo empatía con los demás. Sí, Guido, es importante lo que planteas porque, bueno, este comercial que surgió de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que pertenece, por cierto, al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, hace harto hincapié en mostrar la diferencia entre 1992 y 2023, que ahora sí hay un elemento que es el teléfono inteligente, el iPhone, el Android, cualquiera sea. Y piense que en el 92... ¿Ninguno de ustedes había nacido? Yo sí, yo nací en el 86. Yo soy del 86 también. Por eso me acuerdo del comercial en la tele. Era terrible, uno se deprimía mal. Yo era un niño y uno lloraba. Claro. Es medio creepypasta, además, toda la historia detrás, ¿no? Hay una gran historia detrás, pero en el 92, para decirte en serio, en el 92 las leyes eran mucho más laxas. Uno podía manejar con 2 copetes en el cuerpo, o con un copete en el cuerpo, yo no me acuerdo, pero uno podía... Sí, porque no había alcotés todavía en ese tiempo. No había alcotés. Había una frase, curado manejo mejor. Sí, correcto. Uno no estaba obligado a ponerse cinturón de seguridad, las personas se podían colgar en las ventanas, uno podía llevar a amigos en el pick-up. Era bastante más relajado que hoy. Y con el tiempo nos pusimos más duros, porque de verdad creo que... Y eso que hoy tenemos mejores carreteras, en el fondo las carreteras son doble pista, hay muchas cosas que cambiaron y que son mucho más seguras, que nos hace que tengamos cosas más seguras. Pero así todo, yo creo que hay una poca conciencia en el fondo. Yo creo que lo más complejo es la poca conciencia que tenemos con los demás. Después salieron la ley de Mira, han salido muchas cosas que han ido pasando con el tiempo que ha sido necesario como poner el tema en la mesa. A mí lo que más me preocupó siempre, en el fondo, cuando empezamos a hablar de volver a hacer el comercial, es que el tema, más allá de a lo mejor de llamar la atención de los más jóvenes, porque es difícil llamar la atención hoy día de los más jóvenes, era que el tema, que la generación mía o la generación que un poco más adelante ya son papás, pongan el tema. ¿Sí? Yo creo que es poner el tema en la mesa y ponerse a conversar un poco de la responsabilidad que uno tiene. Sí, cuando está frente al volante. En esa línea también quería volver a lo que estaba hablando del celular, porque el alcohol, claro, es una cuestión que te nubla los sentidos al momento de manejar, pero también, y quisiera dejar otros elementos, porque manejar mirando el celular, manejar con consumo de marihuana o alguna otra droga, que no es alcohol, no es ir curado, pero también te nubla los sentidos, o incluso manejar con sueño. Hay gente que se queda dormido en el volante y que también son cuestiones que dice, bueno, yo no tomo, pero algunas personas también tienen que tener mucho en cuenta que cuando uno toma el volante tiene que estar con sus 5 sentidos totalmente alerta, porque está a cargo no solo de su propia vida, sino la de los que lleva en el vehículo o los que están fuera también. Yo creo que a mí lo que más me llamó la atención, hablando con los técnicos allá cuando estábamos grabando, había uno de los carabineros me empezó a explicar que era el que va y en el fondo revisa cuando hay un accidente criminalística y analizan bien cómo fue el accidente, dónde cayó el cuerpo, Y él me hacía una explicación súper loca. Cuando uno toma el teléfono, que a todos nos ha pasado, que uno va en el auto, recibí un llamado, un WhatsApp, igual uno lo abre un poquito, lo mira... y esos 30 segundos, un segundo, no sé cuántos segundos uno agarrará, 3 segundos, 4 segundos, a una velocidad de 60 kilómetros, 80 kilómetros por hora, el trayecto que uno alcanza a avanzar sin mirar al frente, solo por mirar el teléfono, es brutal. Uh-huh. Pero uno no lo percibe, sí, creo yo. Sí, no, para nada. Guido, acá la gente envía preguntas. Ninguno de los actores es del elenco del 92 original, ¿no? Eres tú el único. No, se trató. Una de las condiciones que yo había puesto era que fuéramos todos, en el fondo. Y también era un poco la idea. A mí me importaba mucho que estuviera ella. Para mí era un personaje que yo necesitaba que estuviera, en el fondo. Era bonito que nos viéramos 30 años después. ¿Y ambos. cómo fue encontrarse? Pero no, y empezaron a buscar, y obviamente encontraron a dos, pero no encontraron a todo el mundo. Yo no tengo contacto con todos los demás, solo sé de uno, el resto no sé dónde están, estarán acá, estarán en Chile, estarán vivos, estarán fuera, no lo sé. Entonces, y empezó a correr el tiempo, porque estábamos contra el tiempo. Entonces grabó hace 3 semanas, 4 semanas atrás. Era un difícil día de grabación porque era muy extenso. Teníamos que lograr sacar el comercial en un día. Wow. ¿En un día? En un día. Bueno, 17 horas de amor haciendo y además yendo a los lugares, porque tuvimos que ir al lugar donde hicimos el comercial original. Claro. Replicar cada toma exactamente igual, cosas que fueron algunas muy orgánicas en el momento que lo hicimos. Claro, te da es muy complejo. Es muy difícil copiarse, en el fondo.
copiar y que la cámara justo pase en el momento justo que tú hacías el movimiento de la mano en el pelo, pase hacia el otro que va a hacer el tirar el vaso. Todo era muy complejo, obviamente con una tecnología que en el año 92 que Silvio Cayosi lo hicimos arriba en una Citronetra, y obviamente yo haciendo todas las maniobras de verdad. Hoy día era maravilloso no tener que manejar el auto. Claro. Ya viene un auto, un tipo especial que va ahí flotando ahí, que te llevan y que lo hace más sencillo para el equipo técnico, para mucho más seguro, para todo. Pero era muy difícil, fue un trabajo muy complejo de hacer. Y obviamente después tuvimos que venir a Tobalaba a grabar la escena final, que era un trayecto largo. Yo al final ya estaba destruido. La última escena ya estaba destruido real. Y hay una historia en el comercial original que la gente recuerda, una historia bastante trágica. A ver si tú nos puedes comentar en cuanto a lo que ocurrió realmente con lo del helicóptero. Que se ha vuelto como una especie de leyenda urbana. Como que muchos youtubers lo toman porque tiene como el comercial una carga a propósito de esa escena. ¿Cómo fue eso? No, es que hay dos cosas. Dale. Hay una carga. Yo eso lo desclasifiqué 20 años después. Sí. Netamente porque creo que en el momento que ocurrió era como si nos poníamos a hablar del accidente el accidente del helicóptero y no del comercial. Yo creo que íbamos a matar el comercial. Claro. Y creo que cada uno que estuvo involucrado en eso, nuestro interés era que llegara el mensaje. Sí, y además era una época sin internet. Entonces también internet, ocupar los medios con un fin era súper claro. Ya, entonces por eso no lo hablaron. Claro, y la prensa tampoco nunca se enteró. Por eso te digo, pasó en un momento súper complejo. Yo ya venía con una carga personal al hacer el comercial. Entonces, ya agregarle esta sumatoria de un accidente que ocurre, en el fondo, lamentablemente, y que para mí fue una de las razones por qué yo quise hacer esta segunda versión. Porque en el fondo sentí que había todos los que hay, algunos lamentablemente porque nadie lo quiso y fueron accidentes, pero en el fondo a todos nos pasó algo o tuvimos que pagar cierto costo para hacerlo y creo que que quedara en el cajón de los recuerdos creo que era bien complejo. A mí me pasa que con este accidente, con las dos personas que fallecieron, era a lo mejor necesario que ese esfuerzo y eso que se hizo con tanto cariño, porque yo de verdad estuve ahí. Vi todo el esfuerzo que se hizo en esa época para poder hacerlo, lo emocionados que estábamos todos un poco en hacer esto, trabajar con Silvio y lograr hacer que fuera un material que sirviera, y que quedara después de 30 años metido en el cajón de los recuerdos, que creo que a una generación, 2 generaciones lo vieron, les llamó la atención y se transformó en el comercial que es, en el fondo. Pero ya la tercera generación empieza a olvidar el tema, la generación más nueva. Y creo que para mí era como... A mí me da lo mismo, yo hice una carrera de actor, yo me fui por otro carril, pero ese comercial en particular, creo que varios pagamos un costo, que quedara guardado era una espina que uno queda ahí. Y yo dije, bueno, ¿por qué si nos esforzamos tanto? ¿Por qué no hacer esto de nuevo? ¿Por qué no reflotarlo? Y ahí el hecho que fueran ambos los comerciales juntos, corriendo a la vez, me pareció muy bonito. Estamos conversando con Guido Becchiola, leyenda de la actuación de muchas teleseries del años 90, Amor a Domicilio, Adrenalina, Eclipse de Luna, Fuera de Control, Bruja, Mujeres de Lujo, Soltera otra vez, ¿cuántas más? Y no puedo dejar de preguntarte, Guido, porque la gente lo pregunta, ¿cómo lo haces para mantenerte? ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? ¿Cuál es tu rutina de skincare? Porque es increíble, la gente de verdad está maravillada con... Que estás estupendo, Guido. Danos algún secreto a la juventud para llegar... Por favor, nosotros estamos más destruidos que tú. No, ¿cuál es el truco? No pasa por periodo. Yo voy a sacar voy a sacar ahí en Instagram. Va a ser un tutorial. Un set. Va a ser un tutorial de mis mañanas. Muy bien. Pero solo una pregunta. Súper aburrida. ¿Tienes cierta rutina de cuidado de la piel, de skincare, de cuidado personal que te ha ayudado a mantenerte bien todos estos años? A ver, yo creo que dos cosas. Yo tengo que agradecer. Hay una parte que yo agradezco a mi madre. Creo que mi madre tiene una muy buena genética. Hay muy buena genética. Mi mamá tiene muy buena genética. Y la familia de mi mamá. Y otra cosa fue que yo creo que al estar tanto rato bajo los focos, grabándose, y en el fondo, yo creo que pocas veces uno tiene demasiada conciencia propia, que uno tenga una pega que uno se tenga que ver, que es lo peor de que uno le puede pasar. Sí. Es verse a sí mismo y ver cómo... yo creo que tiene que ver con el comercial. Creo que cuando me dijeron, ¿sabes que va el comercial?
tuyos con 19 años y baito ahora. Claro. Y la pregunta fue como, ¿te podrías afeitar? Y yo dije, bueno, si no, quiero verme, de verdad que tengo. Quiero verme de verdad grande, como que no quiero volver a los 20. Siempre he considerado que los 20 están sobrevalorados. Uno empieza a pasar mejor después. Sí. Es verdad, Ah, un grande Guido mucho Bequilo, un mejor aplauso después. para él esta mañana. Con esto Grande, cerramos la Guido, semana muchas gracias. y te agradecemos mucho este contacto. No, muchas gracias por invitarme. Era difícil la hora, pero aquí Sí. estamos. Y en este Cuando 18 quieran. chico que parte hoy día, sigan el consejo que dijo Guido y la Conset, si van a tomar, no manejen. Eso es verdad. Tal cual. Un abrazo, Guido, que estés bien.